Hay relatos en la Biblia que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Gigantes que caminan entre los hombres. Un objeto sagrado que podía matar con solo tocarlo. Y un libro que fue borrado de la historia oficial. Pero todos estos fragmentos están conectados. No es casualidad que los Nefilim, esos gigantes mencionados en Génesis, sean el resultado de una unión prohibida entre ángeles y mujeres humanas. No es casualidad que el Arca de la Alianza emitiera un poder tan letal, que podía derribar murallas o matar sacerdotes. Y no es casualidad que el libro de Enoc, que explicaba el origen de los Nefilim y advertía del juicio final, haya sido eliminado de la mayoría de Biblias. Estas historias comparten una raíz común. Una raíz que fue arrancada, porque revelaba demasiado. ¿Qué sabían los antiguos sobre estos misterios? ¿Y por qué se ha intentado silenciarlos? Hoy vamos a unir las piezas. Vamos a explorar los secretos de los Nefilim. El verdadero poder del Arca de la Alianza. Y el conocimiento prohibido del libro perdido de Enoc. Pero te advierto algo. Una vez que empieces a ver estas conexiones, ya no podrás dejar de verlas. El libro perdido de Enoc, porque lo sacaron de la Biblia y qué secretos revela del Apocalipsis. Hay un libro que fue considerado sagrado. Un libro que fue parte del canon durante siglos, citado por padres de la Iglesia, venerado por comunidades enteras. Y luego, simplemente desapareció. No por accidente. Fue borrado, silenciado y declarado peligroso. Ese libro es Enoc. Un texto que habla de los orígenes ocultos del mal, de ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad, de gigantes, de tecnología celestial. Y de un juicio final que hace que el Apocalipsis de Juan parezca un resumen. Hoy, vamos a abrir ese libro. Y lo que contiene, puede cambiarlo todo. Prepárate para descubrir por qué Enoc fue eliminado de la Biblia, y qué profecías contiene que podrían estarse cumpliendo justo ahora. ¿Quién fue Enoc? Según la Biblia, el hombre que no murió. Enoc aparece en Génesis 5:21 al 24. Un pasaje corto, pero poderoso. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. No murió. Fue llevado vivo. Solo hay otra figura en la Biblia con ese destino, Elías. La tradición judía dice que Enoc fue transformado, que pasó de ser hombre a algo más. Algunos escritos rabínicos lo identifican con el ángel Metatrón, uno de los seres más poderosos del cielo. ¿Por qué Enoc? ¿Qué tenía de especial? El texto dice que caminó con Dios. En tiempos en los que la humanidad ya comenzaba a corromperse, Enoc fue diferente. No se dejó arrastrar. Vivió 365 años. Un número simbólico. ¿Un ciclo completo? ¿Una conexión con el tiempo celestial? Y entonces, desapareció. Ese hombre dejó una huella tan profunda, que más adelante surgiría un libro entero atribuido a él. El libro de Enoc, origen, estructura y contenido prohibido. El libro de Enoc no está en la Biblia hebrea ni en la mayoría de Biblias cristianas. Pero fue considerado escritura por la Iglesia etíope. Y fue muy citado por escritores antiguos como Tertuliano y Clemente de Alejandría. Fue descubierto en Etiopía en el siglo XVIII, en un monasterio, escrito en ge'ez. El libro de Enoc, también llamado Primera de Enoc, es un texto atribuido al patriarca bíblico Enoc, el bisabuelo de Noé. Su redacción data probablemente entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo, y aunque no fue incluido en la mayoría de los cánones bíblicos occidentales, fue reverenciado por muchas comunidades antiguas, especialmente en Etiopía, donde sigue siendo parte del canon ortodoxo etíope. El libro sobrevivió íntegro solo en idioma ge'ez, pero fragmentos en arameo fueron descubiertos en los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, lo que prueba su antigüedad y su difusión entre los judíos antes del cristianismo. Esto refuerza la idea de que era un texto ampliamente respetado y utilizado en tiempos de Jesús. Se divide en 5 grandes secciones. 1. El libro de los vigilantes, capítulo 1 al 36. Esta sección narra cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra. Su propósito original era observar,
pero acabaron corrompiéndose al tomar esposas humanas. A través de estas uniones, engendraron a los Nefilim, gigantes violentos que arrasaron la tierra. Además, los vigilantes revelaron conocimientos prohibidos a los humanos, enseñándoles magia, astrología, el uso de metales y cosméticos. Este acto de rebelión celestial provoca la ira divina, lo que desemboca en el juicio de Dios sobre estos ángeles y sus descendientes híbridos. 2. El libro de las parábolas, capítulo 37 al 71. Aquí se presentan visiones proféticas en forma de parábolas que muestran el juicio final. Esta sección introduce al Hijo del Hombre, una figura mesiánica que aparece como juez supremo de la humanidad. El texto describe cómo los poderosos serán humillados, los justos recompensados y el mal finalmente erradicado. También se abordan temas como la resurrección, el reino de Dios y el destino eterno de las almas. Es considerado una de las secciones más cristológicas del libro, ya que anticipa muchas de las doctrinas desarrolladas en el Nuevo Testamento. 3. El libro astronómico, capítulos 72 al 82. Esta parte contiene una detallada descripción de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los vientos. Propone un calendario solar de 364 días en contraste con el calendario lunar tradicional judío. Este calendario tenía profundas implicaciones religiosas y rituales. Los autores consideraban que el calendario lunar era una corrupción impuesta por los sacerdotes de Jerusalén. También se describen puertas celestiales, estaciones y ciclos astronómicos con una precisión que ha asombrado a muchos estudiosos modernos. 4. El libro de los sueños, capítulo 83 al 90. Esta sección relata una serie de visiones simbólicas que Enoc experimenta mientras duerme. A través de alegorías con animales, ovejas, toros, leones, etc., se presenta la historia sagrada desde Adán hasta el futuro. Este método narrativo oculta personajes y eventos reales bajo formas codificadas. Una de las visiones más poderosas es la de la gran tribulación y el nuevo nacimiento de una humanidad purificada, que anticipa la renovación completa del mundo y la victoria final del bien. 5. La epístola de Enoc, capítulo 91 al 108. Esta última parte es una mezcla de exhortación moral, juicio profético y revelación apocalíptica. Enoc da consejos a sus hijos y a las generaciones futuras, advirtiendo sobre el comportamiento de los impíos y anunciando castigos divinos. Describe un proceso de purificación que vendrá acompañado de fuego y justicia. También introduce un esquema temporal dividido en 10 semanas simbólicas en las que se desenvuelve la historia de la humanidad hasta su fin. La importancia del libro de Enoc radica en que es una de las fuentes más antiguas en desarrollar ideas que luego serían centrales en el cristianismo, el juicio final, el Mesías como Hijo del Hombre, la resurrección de los justos y el castigo eterno. ¿Es un texto simbólico o una crónica prohibida? Muchos estudiosos modernos creen que no solo refleja las creencias apocalípticas del judaísmo del Segundo Templo, sino también secretos antiguos sobre seres celestiales, tecnología avanzada, manipulación genética y un conocimiento que fue borrado por considerarse demasiado peligroso. El contenido del libro de Enoc desafía muchas narrativas oficiales. Presenta un universo donde los ángeles interactúan activamente con los humanos, alteran el orden natural y donde el juicio de Dios se manifiesta en eventos cósmicos. Un libro así no podía ser ignorado ni dejado al alcance de todos. Los vigilantes, los ángeles caídos que alteraron la humanidad. Según Enoc, unos ángeles descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos seres son llamados vigilantes. Enoc 6 dice que eran 200 y que su líder se llamaba Semiasa. Estos vigilantes no solo tuvieron hijos con mujeres humanas. Enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Metalurgia. Uno de los vigilantes, Azazel, enseñó a los humanos a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Esta transferencia de conocimiento no era neutral. Con ello, los humanos aprendieron la guerra, la destrucción, la violencia organizada. Según Enoc, este fue uno de los orígenes del derramamiento masivo de sangre en la tierra. Lo que antes se resolvía con palabras o exilio, ahora se resolvía con hierro. El conocimiento de la forja cambió la historia humana, nacieron los ejércitos, las conquistas, el dominio por la fuerza.
Este fue el inicio de las civilizaciones guerreras. Cosmética. Los vigilantes también revelaron el arte del embellecimiento con tintes para el cabello, el uso del maquillaje, piedras preciosas y joyas. No era solo estética, tenía un propósito más oscuro, la seducción, la manipulación, el deseo desenfrenado. Las mujeres aprendieron a transformar su apariencia para influir, tentar, controlar. Y los hombres, arrastrados por la imagen, comenzaron a actuar por impulso. El deseo visual se convirtió en herramienta de poder y corrupción. Astrología. Enoc menciona que los vigilantes enseñaron los signos de los astros y los movimientos del cielo. Pero no con fines científicos o religiosos puros, sino como método para predecir destinos, manipular eventos y controlar a las masas. Este fue el nacimiento de los horóscopos, la adivinación, la falsa profecía. El cielo, antes símbolo de lo divino, se convirtió en mapa para el control humano. Se rompió la frontera entre lo observable y lo manipulable. La astrología se convirtió en religión de los poderosos. Magia. Se revelaron conjuros, maldiciones, fórmulas ocultas. La humanidad aprendió lo que no debía saber. El contacto con lo espiritual se pervirtió y se convirtió en invocación de fuerzas que no entendían. Esto marcó el origen de las prácticas ocultistas. Las palabras comenzaron a tener poder destructivo. Lo invisible fue invocado. Espíritus fueron llamados y pactos fueron hechos. La humanidad jugó con fuego, y no estaba preparada. La humanidad se corrompió profundamente. Ya no era solo pecado moral, era una transformación del orden natural. La tierra se llenó de violencia, arrogancia y perversión. Los hijos de los vigilantes fueron los Nefilim. Gigantes. Violentos. Abominaciones. Y Dios decidió intervenir. La creación de los Nefilim y la corrupción global. Los Nefilim eran híbridos. No eran solo grandes en estatura. Eran grandes en poder, hambre, violencia. Dominaban. Oprimían. Devoraban todo. Enoc dice que incluso comían humanos. Versión extendida. Los Nefilim, hijos de los vigilantes y mujeres humanas, no eran simples gigantes. Su existencia representó una alteración profunda en el orden natural. Su enorme tamaño simbolizaba un poder desmedido, pero más allá de lo físico, eran monstruos de violencia y codicia insaciable. Estas criaturas no solo aterrorizaban a la humanidad por su fuerza, sino por su comportamiento depredador y despiadado. Dominaban a pueblos enteros, imponiendo su voluntad con brutalidad, causando caos y destrucción allá por donde pasaban. Su hambre no se limitaba a la comida común, según Enoc, llegaron a alimentarse de humanos, mostrando una naturaleza verdaderamente abominable. Esta contaminación genética fue vista como una corrupción extrema, que no solo afectó a las personas, sino también a la tierra misma. La naturaleza parecía rebelarse contra esa mezcla impía, dando lugar a un mundo sumido en la violencia, el pecado y la anarquía moral. Según Génesis 6, toda carne se había corrompido, reflejando no solo un deterioro ético sino una alteración biológica. Por eso, este evento se considera el detonante último para el diluvio universal, el reinicio divino para purificar la creación. Esta generación de híbridos fue vista como un síntoma de la ruptura entre lo celestial y lo terrenal, una frontera que nunca debió cruzarse. Y ante esta abominación, Dios decidió intervenir de forma definitiva. El juicio de los vigilantes y el diluvio universal. Enoc es llevado al cielo para interceder por los vigilantes. Pero Dios les da sentencia, serán atados en prisiones oscuras hasta el juicio final. Y sus hijos, destruidos por el diluvio. El juicio contra los vigilantes marca un momento crucial en la narrativa del libro de Enoc. Tras haber corrompido a la humanidad, con sus acciones y enseñanzas prohibidas, estos ángeles caídos enfrentan la ira divina. Enoc, como intermediario y profeta, es llevado al cielo para interceder y comprender la magnitud del castigo que se avecina. Su rol es testificar y transmitir los juicios de Dios, mostrando la justicia celestial en acción. Los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel son designados para ejecutar el castigo.
Ellos capturan y atan a los vigilantes, confinándolos en prisiones oscuras y profundas, lugares de tormento y aislamiento eterno, donde permanecerán hasta el juicio final, cuando serán juzgados definitivamente por sus crímenes. La severidad del castigo refleja la gravedad de su traición. No solo quebrantaron su deber celestial, sino que contaminaron la tierra y a sus habitantes. En cuanto a sus descendientes, los Nefilim, la sentencia fue más radical. Debido a su naturaleza híbrida y su violencia desmedida, fueron destruidos por el diluvio universal. Un acto divino para limpiar la tierra de esta corrupción. Sin embargo, el espíritu de estos gigantes no desaparece del todo. Según Enoc, sus almas o espíritus permanecen como entidades malignas que vagan por el mundo, dando origen a lo que después se entendería como demonios o espíritus impuros. Esta visión explica el origen del mal persistente en el mundo y las fuerzas invisibles que influyen en la humanidad. El diluvio no solo fue un evento físico, sino un juicio espiritual que renovó el pacto de Dios con la humanidad. Enoc observa todo esto desde el cielo, siendo testigo del balance entre justicia y misericordia divina. El cielo llora, pero la justicia prevalece. Las visiones del cielo, el Mesías y el reino de los justos. Enoc es llevado por ángeles a los lugares celestiales. Ve tronos. Ve ríos de fuego. Ve al Hijo del Hombre. Un Mesías que juzgará a los reyes de la tierra. Las visiones celestiales que Enoc experimenta son de una magnitud impresionante y cargadas de simbolismo profundo. En su viaje a través de los lugares celestiales, Enoc observa un panorama que trasciende el mundo terrenal. Ve tronos majestuosos, asentados para la justicia divina, y ríos de fuego que representan el poder purificador y el juicio inminente. El Hijo del Hombre, figura central en estas visiones, aparece como un juez supremo, un Mesías preexistente que impartirá justicia a los poderosos y defenderá a los justos. Su rostro es brillante, su presencia imponente y su autoridad inapelable. Esta imagen anticipa las doctrinas cristianas del Mesías, incluso siglos antes de la llegada de Jesús. Enoc describe al Hijo del Hombre también como anciano de días, una figura que combina la sabiduría eterna con la juventud y el poder. Este símbolo apunta a la eternidad y divinidad de este juez celestial. Estas visiones no solo revelan el destino final de los justos y los malvados, sino que también muestran la organización del reino de Dios, un dominio donde la justicia prevalecerá, donde los fieles serán recompensados con paz y vida eterna. Además, Enoc es testigo de los castigos que aguardan a los impíos, con imágenes de tormento y separación eterna, reforzando la idea de una justicia implacable. Estas revelaciones tienen un peso doctrinal enorme, ya que muchas de ellas fueron retomadas por la teología cristiana posterior. Para Enoc, estas visiones representan un contacto directo con la realidad eterna, una ventana al cosmos espiritual donde se define el destino de la humanidad. Las profecías de Enoc sobre el fin de los tiempos. El libro predice guerras globales, juicios sobre naciones, señales en los cielos. Habla del regreso de los vigilantes. De una generación corrupta. De una humanidad mezclada. Las profecías contenidas en el libro de Enoc sobre el fin de los tiempos son intensas y cargadas de simbolismo. Describen un escenario apocalíptico donde la humanidad enfrenta crisis sin precedentes, guerras que se extienden por todo el mundo. Juicios divinos que caen sobre naciones enteras por su corrupción y rebelión contra el orden celestial. Enoc advierte sobre el retorno de los vigilantes o al menos de su influencia, sugiriendo que la corrupción que ellos iniciaron nunca desapareció realmente, sino que persiste y se manifiesta en formas modernas. Habla de una generación corrupta, mezcla de lo bueno y lo malo, que encarna la pérdida de valores y la distorsión de la creación original. Esta humanidad mezclada no solo representa la mezcla genética de antiguos tiempos, sino también la mezcla moral y espiritual que ha conducido al caos actual. Enoc presenta un mundo donde el rechazo a lo sagrado y la proliferación del mal han alcanzado niveles alarmantes. Además, las profecías incluyen señales en los cielos, fenómenos astronómicos y celestiales que anuncian la proximidad del juicio final. Estos signos actúan como advertencias y llamados a la reflexión para la humanidad.
El texto también describe la aparición del elegido o Hijo del Hombre, quien vendrá a separar a los justos de los impíos y a establecer un nuevo orden basado en la justicia y la verdad divina. Estas profecías muestran una continuidad con otros textos apocalípticos, pero con un enfoque particular en la historia oculta de los ángeles caídos y su impacto en el destino humano. Para muchos estudiosos, estas revelaciones no solo son antiguas advertencias, sino también posibles explicaciones de conflictos y eventos actuales. ¿Por qué fue eliminado de la Biblia? Historia, política y miedo. El libro fue usado por los primeros cristianos. Incluso Judas, en el Nuevo Testamento, lo cita directamente. Pero más adelante, fue descartado por el Concilio de la Odisea, siglo IV. El libro de Enoc tuvo un lugar importante en los primeros siglos del cristianismo. Su influencia se refleja en varios escritos y en la teología primitiva. Por ejemplo, en la Epístola de Judas, versículo 14 a 15, se cita literalmente un pasaje de Enoc, mostrando que los primeros cristianos conocían y valoraban este texto. Sin embargo, a medida que la Iglesia institucionalizó su doctrina y canonizó los libros sagrados, el libro de Enoc fue excluido de la mayoría de los cánones bíblicos. El Concilio de la Odisea, en el siglo IV, fue clave en esta decisión, estableciendo una lista oficial de libros aceptados para la enseñanza y la liturgia. Las razones para esta exclusión fueron complejas y fueron tanto teológicas como políticas. El libro de Enoc planteaba realidades que desafiaban la autoridad de interpretación oficial. La existencia de ángeles que procrearon con mujeres humanas, una idea incómoda para la ortodoxia. Este concepto desafía muchas enseñanzas tradicionales porque implica que seres celestiales pueden interactuar físicamente con humanos, rompiendo la separación clara entre el cielo y la tierra que la doctrina oficial quería mantener. Reconocer esta unión significaba aceptar una realidad que complicaba la naturaleza divina y humana, poniendo en tela de juicio la pureza de la creación. Además, implicaba una mezcla que producía seres híbridos, algo difícil de encajar en las interpretaciones clásicas de la Biblia y que abría la puerta a explicaciones que la Iglesia prefería evitar. La presencia de demonios como espíritus de gigantes caídos, que complicaba la comprensión tradicional del mal. La idea de que los espíritus de los nefilim o gigantes caídos se convirtieran en demonios o espíritus malignos añadió una capa compleja a la cosmología tradicional. No solo existía el mal como pecado humano o tentación, sino que había entidades activas y sobrenaturales que influían en el mundo. Esta perspectiva ampliaba el campo de batalla espiritual y requería una teología más elaborada para explicar cómo estas fuerzas interactuaban con la humanidad. Algo que no encajaba fácilmente con las creencias predominantes. Una cosmología y escatología que difería de la narrativa romana, incluyendo profecías apocalípticas que podían poner en duda la estructura del poder religioso y político. El libro de Enoc presentaba una visión del fin de los tiempos y del universo que no coincidía con la ortodoxia emergente bajo el Imperio Romano. Sus profecías y descripciones del juicio final, la intervención divina y el castigo a ángeles caídos contradecían algunas interpretaciones oficiales, generando tensiones. Además, al ofrecer una narrativa que cuestionaba el orden establecido, podía ser visto como una amenaza al control que la Iglesia y el poder político ejercían sobre la población, motivando su exclusión para mantener la uniformidad doctrinal y social. Además, el texto era muy popular entre grupos considerados heréticos o gnósticos, lo que llevó a que se le asociara con doctrinas peligrosas. En contraste, la Iglesia etíope mantuvo este libro dentro de su canon, conservando una tradición que fue olvidada o censurada en Occidente. Esta historia de censura muestra cómo el control sobre los textos sagrados no solo responde a razones espirituales, sino también a luchas de poder y miedo a la disidencia. Enoc y el Apocalipsis de Juan. Coincidencias y secretos compartidos. 1. El Hijo del Hombre. Esta figura central aparece en ambos textos como un juez y salvador. En Enoc, el Hijo del Hombre es un ser celestial, portador de justicia y luz, que preside el juicio final y la redención de los justos. En el Apocalipsis de Juan, esta figura también actúa como juez y vencedor, un símbolo de esperanza y justicia divina. La similitud en la descripción sugiere una influencia directa o una fuente común de revelación.
Lo que ha llevado a algunos estudiosos a pensar que Juan pudo conocer el libro de Enoc o al menos estar familiarizado con sus ideas. 2. El trono de Dios. Ambos textos presentan la imagen de un trono celestial desde donde Dios gobierna y juzga el universo. Esta representación refuerza la autoridad divina y la soberanía de Dios sobre la historia humana y cósmica. En Enoc, este trono es visible durante las visiones celestiales, mostrando el orden cósmico y la estructura del juicio. En Apocalipsis, el trono es el centro del drama apocalíptico, un símbolo de poder y justicia supremos. 3. Ángeles ejecutando juicios. Los ángeles son descritos en ambas obras como agentes de la justicia divina, encargados de castigar a los impíos y proteger a los justos. Esta función resalta la interacción directa entre lo celestial y lo terrenal en el proceso del juicio final. La imagen de ángeles guerreros y jueces aparece reiteradamente, mostrando la continuidad temática y la importancia de estas entidades en la cosmología apocalíptica. 4. El lago de fuego. Tanto Enoc como Apocalipsis describen un lugar de castigo eterno, el lago de fuego, donde los malvados serán lanzados tras el juicio final. Esta imagen potente representa la justicia absoluta y el destino de quienes se oponen a Dios. La presencia de este concepto en ambos textos resalta la influencia y la continuidad de las ideas apocalípticas. 5. Un reino futuro para los justos. Finalmente, ambos libros hablan de un reino venidero donde los justos vivirán en paz y gloria eterna, un mundo renovado y libre de maldad. Esta esperanza es central para la fe y la moralidad cristianas, y su presencia en Enoc sugiere que estas ideas tienen raíces muy antiguas y complejas. Algunos estudiosos creen que Juan leyó Enoc. Las imágenes son tan similares que parecen capítulos paralelos. Pero Enoc fue escrito al menos 200 años antes. ¿Fue inspiración divina? ¿O acceso a un mismo plano de revelación? ¿Se están cumpliendo las profecías de Enoc hoy? La mezcla genética. La corrupción global. El rechazo a lo sagrado. La inteligencia artificial. El control total. ¿Estamos repitiendo los días de Noé? Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La mezcla genética y la corrupción global. Las profecías de Enoc alertan sobre una humanidad mezclada, no solo en lo moral y espiritual, sino también en lo físico. Hoy, con los avances en ingeniería genética, edición de ADN y creación de organismos híbridos, algunos expertos ven paralelismos inquietantes con la antigua historia de los vigilantes y sus descendientes los Nefilim. Este fenómeno genera preguntas profundas sobre la ética y los límites de la ciencia, además de alimentar teorías sobre la influencia de fuerzas ocultas en estos desarrollos. Por otro lado, la corrupción global que Enoc profetizó se refleja en crisis políticas, sociales y ambientales que parecen intensificarse sin control, como si el mundo estuviera entrando en una nueva era de caos y decadencia. El rechazo a lo sagrado y el control total mediante la tecnología. Vivimos en una época en que valores tradicionales y creencias espirituales son cuestionados o descartados en muchos sectores. Esta pérdida de conexión con lo sagrado es uno de los signos que Enoc describe como característicos del fin de los tiempos. Paralelamente, el auge de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y sistemas de vigilancia masiva plantea escenarios de control absoluto, donde la libertad humana se ve amenazada. Estos desarrollos parecen encajar con las profecías sobre sistemas de poder que dominan y manipulan a la humanidad, generando un ambiente propicio para el cumplimiento de antiguos juicios. La llegada del Hijo del Hombre y la repetición de los días de Noé. Jesús mismo hizo una comparación directa entre su venida y los días de Noé, señalando un tiempo de gran corrupción y calamidad que precedería su regreso. Esto conecta las profecías de Enoc con la escatología cristiana oficial. La pregunta que muchos se hacen es si estamos viviendo ese momento señalado, con todos sus signos y señales. La reaparición de fenómenos naturales extremos, conflictos globales y movimientos espirituales intensos parecen coincidir con esta expectativa, preparando el escenario para un juicio final y un nuevo comienzo. Lo que acabas de descubrir no es un simple relato antiguo, ni una leyenda olvidada. El libro de Enoc revela secretos que las instituciones religiosas intentaron ocultar, porque ponen en jaque la versión oficial de la historia y el destino de la humanidad.
Nos habla de ángeles caídos, tecnologías prohibidas, una corrupción que trasciende siglos y un juicio final que podría estar más cerca de lo que creemos. Quizás, en este momento, estás frente a un conocimiento que muchos han querido silenciar. Pero ahora está aquí, para que tú lo sepas. Porque entender estas verdades puede cambiar tu perspectiva, tu fe y la forma en que ves el mundo que nos rodea. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarlas? Recuerda, lo que fue ocultado, siempre encuentra la forma de volver a la luz. Gracias por acompañarme en este viaje al libro perdido de Enoch. Si quieres seguir explorando misterios que desafían la historia y la religión, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente atento y cuestiona todo. Los Nefilim, el texto prohibido que lo inició todo. Vamos al origen. Génesis 6, 1, 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y luego dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. La palabra hebrea usada aquí es Nefilim. Y se traduce como, los caídos. Ojo. No dice que eran altos metafóricamente. Dice que eran gigantes. Y el contexto, da miedo. Estos hijos de Dios no eran humanos. La tradición judía, el libro de Enoch y otros textos antiguos los identifican como ángeles caídos. No cualquier ángel. Eran los vigilantes. Los que supuestamente tenían la tarea de observar la humanidad. Pero cruzaron la línea. Y no solo eso. Enoch dice que enseñaron a los humanos a fabricar armas, hechicería, astrología, y algo peor. A alterar la esencia de lo creado. Para entender el alcance de este relato, hay que ir más allá del texto superficial. En hebreo, la palabra Nefilim aparece solo en dos lugares, Génesis 6:4 y Números 13:33. En ambos casos, está asociada con figuras que causan terror, seres de tamaño y poder descomunal. La raíz del término viene de Nafal, que significa caer. Pero no es una caída accidental, implica una caída deliberada, como una rebelión. Es decir, no eran simplemente grandes, eran los caídos por elección. Estos vigilantes no solo alteraron la moral del mundo, alteraron la biología. El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo, afirma que los Nefilim devoraban todo lo que los hombres producían y al no saciarse, comenzaron a devorar a los propios hombres. Una distorsión del orden natural, una mezcla que generó violencia, sangre y caos en una tierra contaminada. Y cuando los humanos comenzaron a clamar a Dios por esta invasión, el cielo no guardó silencio. Los vigilantes fueron encarcelados en prisiones eternas, según Enoch. Pero sus hijos, los gigantes, fueron destruidos por el diluvio. Aunque Enoch dice que sus espíritus siguen vagando en la tierra, desencarnados, furiosos, y que esos espíritus son los demonios. Los verdaderos responsables de muchas de las manifestaciones sobrenaturales que aún hoy no podemos explicar. El experimento prohibido. Si el libro de Enoch tiene razón, estos vigilantes bajaron del cielo en el monte Hermón. Allí hicieron un pacto. 200 de ellos. 200. Se juraron entre ellos no volver atrás y tener hijos con mujeres humanas. Y lo hicieron. Los Nefilim nacieron de esa mezcla. Eran gigantes. Guerreros. Sedientos de sangre. Y lo peor, corruptos desde su ADN. Se alimentaban de humanos. De animales. Y cuando no había más, comenzaron a devorarse entre ellos. Era un mundo fuera de control. Un mundo que ya no podía salvarse. Por eso, según el relato de Enoch y de Génesis, Dios decide resetear todo. El diluvio no fue solo castigo moral. Fue un reinicio genético. Había que borrar la corrupción. Literalmente. El libro de Enoch entra en detalles espeluznantes sobre los hijos nacidos de esta unión.
Los Nefilim crecían en tamaño y apetito descontroladamente, arrasando con todo. Ellos no solo eran grandes en estatura, sino también en intelecto, manipulación y tecnología. Muchos estudiosos comparan su influencia con los portadores de civilización que aparecen en culturas como la sumeria, egipcia y mesoamericana. ¿Coincidencia? ¿O estamos hablando del mismo linaje caído, dispersado por la humanidad? Estas criaturas introdujeron conocimientos que la humanidad no tenía. Forja de metales, pociones, calendarios astrológicos, hechizos, todo para desviar al hombre de su esencia. En pocas palabras, estos vigilantes saquearon la humanidad. Extensión adicional. El Monte Hermón, mencionado como el punto de descenso, no es una casualidad. A lo largo de la historia, ha sido asociado con lo sagrado, lo oculto y lo prohibido. Su ubicación, en la actual frontera entre Siria y el Líbano, era considerada un umbral entre los mundos. Allí, los 200 ángeles, liderados por Semiasa, hicieron un pacto que sellaría el destino del mundo. No fue un accidente. Fue una misión deliberada de transgresión. Firmaron el pacto con miedo. Porque sabían que su rebelión tendría consecuencias eternas. Pero también sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban unidad para desafiar al cielo. Los Nefilim, fruto de esta rebelión, crecieron a ritmos imposibles. Algunos textos antiguos hablan de alturas de más de 3.000 codos, es decir, más de 1000 metros. ¿Imposible? ¿Metáfora? Tal vez. Pero lo que importa no es solo el tamaño físico, sino su impacto cultural y espiritual. Donde iban, dejaban destrucción. Consumían ciudades. Dominaban pueblos. Se hacían adorar como dioses. Muchos investigadores modernos han teorizado que estos seres podrían estar conectados con las grandes construcciones megalíticas imposibles de explicar con la tecnología de su época. ¿Las pirámides? ¿Teotihuacán? ¿Fueron sus restos, sus templos o sus prisiones? Porque si algo queda claro en Enoc, es que estos seres no estaban destinados a existir. Y sin embargo, lo hicieron. Por un tiempo. Un tiempo tan oscuro, que incluso el cielo decidió actuar. El diluvio universal no fue un simple castigo por inmoralidad sexual o violencia. Fue una purga global. Un juicio, sí, pero también una cirugía cósmica. Una forma de resetear la biología humana, de borrar el ADN corrompido y de cerrar el ciclo de los vigilantes y su descendencia. Pero hay un detalle más. Enoc afirma que aunque sus cuerpos fueron destruidos, los espíritus de los Nefilim no murieron, sino que quedaron atrapados en la tierra. Como entidades sin forma, sin carne, pero con odio eterno. Y esos espíritus siguen aquí. ¿Y si los demonios no son lo que pensamos? ¿Y si no fueron creados, sino que son los residuos espirituales de una generación prohibida? Esta fue la primera gran intervención divina, pero no la última. Porque lo que ocurrió con los vigilantes no fue solo un evento aislado. Fue un experimento prohibido que dejó una cicatriz permanente en la historia humana. Y algunos creen que está a punto de repetirse. Todavía estaban ahí, después del diluvio. Génesis 6:4 dice algo que muchos ignoran. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Cómo es eso posible si el diluvio los destruyó? Hay varias teorías. Que algunos genes de los Nefilim sobrevivieron en las esposas de los hijos de Noé. El relato del diluvio no especifica quiénes eran las esposas de Sem, Cam y Jafet. No conocemos su linaje. Algunos creen que estas mujeres podrían haber tenido alguna conexión genética con los linajes corrompidos por los vigilantes. Si uno solo de esos genes permanecía, bastaría para reactivar la semilla postdiluviana. Esto explicaría por qué algunas naciones posteriores mostraban señales de gigantismo, violencia o saber oculto, sin intervención directa de ángeles caídos. Que los ángeles caídos repitieron el proceso después del diluvio. Aunque la mayoría de los vigilantes fueron encarcelados, Enoc nunca dice que todos lo fueron. Algunos podrían haber quedado libres, o nuevos seres celestiales podrían haber seguido sus pasos. Génesis 6 dice: y también después.
Eso sugiere una continuidad. Tal vez el pacto original fue roto, pero los vigilantes que aún rondaban la Tierra, o sus aliados, reiniciaron la contaminación genética. Incluso textos como el Libro de los Jubileos sugieren que la actividad demoníaca postdiluviana fue tan intensa que Dios tuvo que restringir su influencia una vez más. O que no todos murieron. Algunos se escondieron. Bajo tierra. Bajo mares. En otra dimensión. Esta teoría se apoya en varias leyendas antiguas que hablan de seres dormidos, encerrados o escondidos. Desde los tártaros en la mitología griega, hasta las ciudades subterráneas en las leyendas tibetanas y mesopotámicas. El concepto de reinos bajo tierra o bajo los océanos no es nuevo. ¿Y si algunos nefilim sobrevivieron, escondiéndose en esos lugares? O incluso, ¿qué pasa si lograron escapar a un plano espiritual distinto, pero cercano al nuestro? Los textos apócrifos y algunas tradiciones gnósticas hablan de realidades veladas, dimensiones paralelas donde los antiguos seres habitan esperando su regreso. Cuando Moisés envía espías a Canaán, ellos regresan con terror. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, Números 13:33. El temor no era exagerado. Las descripciones indican que los israelitas se sentían como insectos ante ellos. Los Rephaim, por su parte, son descritos como los antiguos habitantes del país. Su nombre puede traducirse como los débiles o los descendientes de los muertos, lo cual ha generado teorías sobre su origen espiritual o híbrido. Ag, rey de Basán, es descrito como el último de los Rephaim, y su cama de hierro, de más de 13 pies de largo, fue guardada como evidencia. Muchos creen que no era una cama, sino un sarcófago, diseñado para un cuerpo fuera de lo común. ¿Quiénes eran estos gigantes en otras civilizaciones? Hércules de Grecia. Hijo de un dios y una mujer humana. Fuerza sobrehumana, Nefilim encubierto. Gilgamesh en Sumeria. 2/3 dios, 1/3 humano. Viajó a los cielos. Dominó ciudades. Fue temido y adorado. Quetzalcóatl en Mesoamérica. Ser divino serpiente, maestro del conocimiento, arquitectura y astronomía. Los Anunnaki en Mesopotamia. Aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Enseñaron leyes, construcción, escritura. Algunos textos antiguos los asocian con gigantes. ¿Y si estos mitos son ecos culturales de una misma realidad oculta? ¿Y si cada civilización conservó fragmentos del mismo relato, pero con diferentes nombres? Si después del diluvio los Nefilim seguían presentes, aunque en menor escala, entonces el juicio divino no los eliminó por completo. Solo los contuvo, por un tiempo. La Biblia parece sugerir que Dios usó a Israel para completar esa limpieza, instruyéndolos a destruir naciones específicas. ¿Y si las guerras de conquista no fueron solo políticas, sino espirituales? Evidencia arqueológica y los hallazgos enterrados. En el siglo XIX, hubo varios informes de arqueólogos que decían haber encontrado esqueletos de más de 3 metros en Estados Unidos, en Irán, en el Líbano. Periódicos de la época lo registraron. Pero misteriosamente, muchos de esos restos desaparecieron. Otros fueron supuestamente confiscados por instituciones como el Smithsonian. ¿Casualidad? Incluso hoy, hay zonas enteras bajo protección militar donde se rumorea que se hallaron huesos gigantes. Y no hablemos de las construcciones imposibles en lugares como Baalbek en el Líbano, Pumapunku en Bolivia, o Göbekli Tepe en Turquía. ¿Realmente humanos prehistóricos sin herramientas de hierro movieron bloques de cientos de toneladas? ¿O hubo ayuda? ¿Ayuda no humana? En Nevada, Estados Unidos, una cueva llamada Lovelock fue excavada en 1911 y reportó restos de esqueletos de hasta 2.8 metros con cráneos anormalmente grandes. La tribu local Paiute hablaba de los Iteca, gigantes pelirrojos caníbales que fueron quemados vivos por los antepasados de la tribu tras años de guerras. Más tarde, muchas de esas pruebas desaparecieron sin dejar rastro. ¿Por qué tanto encubrimiento? Algunos investigadores creen que hay una campaña activa de desacreditación por parte de instituciones académicas para proteger la versión aceptada de la historia humana.
Y no es difícil imaginar por qué. Si se valida la existencia de Nefilim, toda nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la religión cambiaría radicalmente. Durante los siglos XVIII y XIX, docenas de publicaciones regionales en Estados Unidos como The New York Times, The Evening News y San Francisco Bulletin registraron hallazgos de esqueletos gigantes en túmulos funerarios indígenas, especialmente en Ohio, Kentucky, Illinois y Tennessee. Algunos medían entre 2.7 y 3.5 metros y presentaban estructuras óseas fuera de lo común, como mandíbulas dobles, dientes excesivamente grandes y cráneos elongados. En algunos casos, los esqueletos fueron hallados junto a armas de cobre, amuletos o tabletas grabadas con símbolos desconocidos, lo cual hace suponer que poseían una cultura o tecnología no identificada. En Irán, diversas expediciones informales relataron el hallazgo de restos gigantescos en cuevas de difícil acceso en zonas montañosas, muchas veces asociados a leyendas antiguas sobre seres caídos del cielo. En el Líbano, los relatos se centran en la zona de Baalbek, donde los textos históricos mencionan una ciudad construida por seres de gran fuerza y tamaño, quienes colocaron las piedras ciclópeas del templo con facilidad sobrehumana. Algunas leyendas árabes y documentos coptos vinculan estas construcciones con seres preadámicos o descendientes de los caídos. Baalbek en el Líbano. En el templo de Júpiter, hay 3 bloques de piedra, conocidos como el trilitón, que pesan entre 800 y 1200 toneladas cada uno. Son tan grandes que ninguna tecnología moderna puede replicar el proceso de transporte y colocación exacto. La precisión del corte, la alineación y la ausencia de herramientas de hierro en esa época plantea una incógnita que aún no se resuelve. Pumapunku, Bolivia. Las piedras están cortadas con una precisión microscópica. Algunas tienen ranuras y agujeros perfectos como si hubieran sido moldeadas por maquinaria moderna. Los arqueólogos aún no pueden explicar cómo se logró esa exactitud sin tecnología industrial. Los relatos indígenas dicen que los dioses descendieron y les enseñaron a tallar la piedra. Göbekli Tepe en Turquía. Este templo fue construido 6000 años antes de las pirámides de Egipto, con bloques de hasta 50 toneladas, distribuidos en círculos megalíticos perfectamente alineados astronómicamente. Fue enterrado intencionalmente, como si quienes lo construyeron quisieran ocultar su existencia. ¿Por qué enterrar algo así? ¿Qué sabían? Se han presentado múltiples acusaciones contra el Smithsonian Institute, acusándolo de haber destruido o escondido miles de restos esqueléticos que no encajan con la narrativa darwinista convencional. Una supuesta demanda filtrada en 2014, atribuida a antiguos empleados del instituto, afirmaba que durante el siglo XX fueron eliminados miles de restos óseos gigantescos para no alterar la paz académica. Aunque dicha demanda fue desacreditada por medios oficiales, la cantidad de reportes, cartas, diarios de campo y testimonios suprimidos es sorprendente. ¿Y si no fuera solo un intento de proteger la ciencia, sino de proteger el poder del relato dominante? Aceptar que los Nefilim existieron implicaría que la Biblia, el libro de Enoc y otros textos antiguos estaban diciendo la verdad literal. Hubo una intervención externa en la evolución humana. Existen tecnologías y conocimientos que no provienen del hombre. ¿Por qué ocultar a los Nefilim? Validar la existencia de los Nefilim no solo implica cambiar la historia, sino también desenmascarar una estructura de control narrativo. Muchas culturas antiguas relatan la llegada de seres del cielo, que trajeron conocimientos prohibidos, dominaron civilizaciones y engendraron linajes semidivinos. ¿Y si no son mitos, sino ecos de una realidad que se intenta borrar sistemáticamente? La historia que nos contaron podría ser apenas la versión permitida. Mientras los restos reales, los huesos, las piedras, las pruebas, siguen ocultos, bajo tierra. O bajo secreto. Implicaciones modernas. ADN, manipulación y retorno. Aquí es donde todo se vuelve actual. En los últimos 20 años, la ciencia está volviendo a jugar con cosas que no entiende completamente. CRISPR es una herramienta de edición que permite cortar y reemplazar fragmentos del ADN como si fueran líneas de código.
Ya se ha usado para crear cerdos humanizados, monos con cerebros alterados y embriones híbridos que combinan ADN humano con ADN animal. En 2021, científicos japoneses lograron mantener con vida embriones de ratón con células humanas por varios días, con el objetivo de cultivar órganos compatibles para trasplantes. Pero muchos advierten que estos experimentos abren puertas que la humanidad no está preparada para cruzar. ADN quimérico y los límites éticos. El término quimera genética se refiere a organismos que contienen material genético de dos o más especies. Hoy ya no es ciencia ficción. Hay cabras con genes de araña para producir seda ultrarresistente, ratones con hígados humanos, e incluso estudios que proponen crear primates con tejido cerebral humano. ¿Estamos mejorando la vida humana? ¿O estamos repitiendo el pecado antiguo de mezclar lo que no debe mezclarse? Recuerda lo que decía el libro de Enoc. Los vigilantes enseñaron a corromper la creación, a mezclar especies y alterar la esencia de lo que Dios hizo. Y hoy, lo estamos haciendo otra vez. Clonación. Traer lo que no debe volver. Desde Dolly, la oveja clonada en 1996, se han realizado miles de experimentos de clonación animal. China y Corea del Sur ya clonan mascotas, caballos de carrera e incluso animales extintos como el muflón europeo. Hay rumores, no confirmados oficialmente, de proyectos para clonar humanos en secreto. Los avances en inteligencia artificial, bioingeniería y ADN antiguo hacen que la idea de resucitar razas antiguas no parezca tan lejana. Incluso se han hallado muestras de ADN en momias, esqueletos y cuevas profundas que han sido enviadas a laboratorios de secuenciación genética. ¿Y si parte del ADN de los Nefilim sobrevivió? ¿Y si ya lo tienen? ¿Y si está siendo reconstruido ahora mismo? La frase clave que dijo Jesús es profética. Como en los días de Noé. Hoy vivimos en un mundo donde las élites científicas juegan a ser dioses. Donde lo natural es descartado y lo sintético es exaltado. Donde se busca crear el humano 2.0, sin alma, sin origen divino. Con ADN editado, emociones controladas y propósito reprogramado. ¿Y si ese fue siempre el plan? ¿Restaurar el linaje de los Nefilim? ¿Traer de regreso la hibridación entre cielo y tierra, pero esta vez bajo apariencia científica? No estamos solo ante un avance tecnológico. Estamos ante una repetición histórica. Los vigilantes lo hicieron antes. Y lo están haciendo ahora. Pero esta vez, con batas de laboratorio, con financiamiento de élites y con justificación moral. Por el bien de la humanidad. ¿Y si el regreso de Cristo implica detener no solo un sistema corrupto, sino un linaje corrupto? Uno que está despertando otra vez. El ADN de la humanidad está cambiando, el comportamiento global se acelera, y las ideologías que una vez parecían absurdas ahora son ley. ¿Es esto solo progreso? ¿O es el eco de un pasado enterrado? En este mismo instante, podría estar escribiéndose la versión moderna de Génesis 6. Solo que esta vez, en laboratorios, no en montes celestiales. Y la pregunta ya no es si volverá a pasar, sino si ya está pasando y nadie lo quiere ver. El misterio de la desaparición del Arca de la Alianza. Secretos, teorías y conspiraciones. Algo se oculta en la historia. Imagínate que el objeto más sagrado de toda la historia humana desapareció sin dejar rastro. Un artefacto que, según la Biblia, contenía el poder mismo de Dios. Un objeto tan poderoso que podía destruir ejércitos enteros, abrir ríos y provocar miedo incluso en los corazones más endurecidos. Y sin embargo, nadie sabe dónde está. El Arca de la Alianza. Fabricada según instrucciones divinas, protegida por generaciones y perdida en las sombras de la historia. Hoy, vamos a abrir un expediente que nunca se cerró. Vamos a seguir el rastro de un objeto que muchos creen que sigue oculto y activo. Este no es solo un viaje religioso. Es un viaje a través de guerras, traiciones, ocultamientos y teorías que podrían reescribir todo lo que sabes sobre el poder, la fe y el verdadero contacto con lo divino. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Estructura, propósito y poder sobrenatural. El Arca de la Alianza no era un simple cofre.
Era el objeto más sagrado del Antiguo Testamento. Diseñado directamente por Dios, entregado a Moisés con instrucciones precisas. Medía aproximadamente 1.10 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 de alto. Estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. En la parte superior, 2 querubines de oro macizo miraban hacia el centro, el propiciatorio, considerado el trono mismo de Dios en la tierra. Dentro del arca se guardaban 3 objetos clave. Las tablas de la ley. La vara de Aarón que floreció milagrosamente. Y un recipiente con maná. Pero lo más impresionante no era lo físico. La tradición judía afirma que el arca contenía la presencia misma de Dios. Su Sejiná. Quien se acercara indebidamente, moría. 1. Un diseño que bajó del cielo. Moisés recibió las instrucciones para el arca en el monte Sinaí. No fue diseñada por humanos. Cada medida, cada material, cada detalle tenía un simbolismo celestial. Éxodo 25 es específico, Dios no le pidió a Moisés improvisar. Le mostró un modelo celestial, una copia espiritual de algo ya existente en la dimensión divina. La madera de acacia simboliza incorrupción, es resistente al moho, a los insectos, al paso del tiempo. El oro puro representa divinidad, perfección, eternidad. La mezcla de lo terrenal, madera, con lo celestial, oro, es una imagen del mismo Jesús, Dios y hombre al mismo tiempo. Todo esto nos sugiere algo más profundo. El arca era un puente. Una conexión entre 2 realidades. 2 querubines, guardianes de lo sagrado. Los querubines eran figuras angelicales. Su función no era decorativa. Representaban el mundo celestial vigilando el trono de Dios. El espacio entre ellos era el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Ahí Dios hablaba. Según Ezequiel 10 y Apocalipsis 4, los querubines son seres que rodean el trono de Dios, con múltiples alas, ojos y poder sobrenatural. El hecho de que 2 de ellos estén sobre el arca significa que ese lugar es el mismo trono celestial trasladado a la tierra. El propiciatorio, el espacio entre los querubines, no era solo una tapa. Era el sitio donde, durante el día de la expiación, se rociaba la sangre del sacrificio. Ese momento, ese acto, era cuando Dios perdonaba los pecados del pueblo. 3. Los objetos dentro, memoria, milagro y pacto. El maná simbolizaba la provisión divina. Un alimento que no existe en el mundo natural. Cada día caía del cielo, salvo en el día de reposo. Dios no solo sustentaba el cuerpo, sustentaba la fe. La vara de Aarón, la autoridad espiritual. Cuando las tribus dudaron del liderazgo de Moisés y Aarón, Dios ordenó que cada jefe colocara su vara en el tabernáculo. Solo la vara de Aarón floreció. Era madera seca, muerta, pero dio vida. Un símbolo del poder divino para legitimar a quien él elige. Y las tablas. No eran solo leyes. Eran el contrato del pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Escritas por el dedo de Dios. Quebrantadas por Moisés al ver la idolatría, y luego reescritas por mandato divino. 2 versiones. 2 oportunidades. 4. El arca como tecnología divina. Pero el arca no era un objeto pasivo. Era un instrumento de poder. Un portal. Un punto de convergencia entre dimensiones. El contacto con ella requería pureza ritual, sacrificio y temor reverente. No era una caja. Era una entidad sagrada. Algunos investigadores han teorizado que el arca funcionaba como una tecnología cuántica avanzada, una especie de condensador energético, capaz de emitir radiación, sonido o incluso generar campos de energía. En 1 Samuel 6, los filisteos intentan mirar dentro del arca. Murieron 50.070 hombres. No por magia. Tal vez porque accedieron a un campo de poder para el cual su estructura biológica no estaba preparada. 5. Presencia activa, no simbólica. La tradición judía afirma que el arca contenía la presencia misma de Dios, la Sejiná. Una manifestación viva, brillante, densa. Un fuego que no consume, una voz que tiembla, un misterio que arde.
Durante las peregrinaciones del pueblo en el desierto, la nube de gloria cubría el tabernáculo y se detenía exactamente sobre el arca. Cuando la nube se movía, ellos la seguían. No era una guía simbólica. Era una presencia viva, real, poderosa. 6. Un arma espiritual. Cuando los israelitas salían a la guerra y llevaban el arca, el terror caía sobre sus enemigos. En Josué 6, bastó con rodear Jericó durante 7 días y hacer sonar trompetas frente al arca, para que los muros cayeran. Sin armas. Sin catapultas. Solo sonido, fe y presencia divina. En 2 de Samuel 6, un hombre llamado Usa toca el arca al ver que casi cae. Y muere al instante. Dios no permitió que ni la buena intención se mezclara con la irreverencia. Porque no se trata de intención, sino de santidad. 7. ¿Dónde está el arca hoy? El destino del arca es uno de los mayores misterios bíblicos. Durante el asedio de Babilonia, desaparece de los registros. Algunos creen que fue escondida en una cámara secreta debajo del templo de Salomón. Otros, que fue llevada a Etiopía y se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión en Axum. Los monjes allí afirman cuidarla día y noche. Pero nadie puede verla. Incluso el Vaticano ha sido señalado como posible custodio. Y hay quienes creen que el arca fue llevada al cielo, como lo insinúa Apocalipsis 11:19. Pero la pregunta permanece. ¿Y si vuelve? ¿Y si todavía tiene un papel por cumplir en los últimos días? El arca de la alianza no era una caja. Era una máquina viva, una entidad sagrada, un trono móvil. Una manifestación de lo eterno comprimida en oro y madera. Una voz que hablaba entre querubines. Un poder que no podía ser contenido. Y quizás, todavía no hemos visto lo último de ella. El arca en acción, milagros, victorias y destrucción. El arca fue protagonista de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento. En Josué 3, cuando los sacerdotes que la portaban tocaron el Jordán, las aguas se abrieron. En Jericó, fue llevada alrededor de la ciudad durante 7 días, y los muros cayeron. En 1 de Samuel 5, cuando los filisteos robaron el arca, comenzaron a suceder desgracias. Tumores, plagas, estatuas que se caían. Tuvieron que devolverla. El arca no era un amuleto. Era un testigo. Un arma divina. Un juicio vivo. El cruce del Jordán, un río detenido por lo invisible. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida, el arca iba adelante. Los sacerdotes que la cargaban caminaban por fe, aun cuando el río estaba crecido por la temporada. Pero apenas sus pies tocaron el agua, algo sobrenatural ocurrió. El río se detuvo, las aguas se apilaron a lo lejos, y el pueblo cruzó en seco. No fue un fenómeno natural. Fue una repetición del Mar Rojo, pero esta vez a través del arca, no de una vara. Esto marcó una transición. De Moisés a Josué. De ley a conquista. Y el arca fue el puente entre ambos. Jericó, una ciudad derribada sin espadas. Durante 7 días, el pueblo rodeó la ciudad de Jericó. No con armas. No con gritos de guerra. Con silencio, con sacerdotes, con trompetas y con el arca al frente. La estrategia parecía absurda. Pero era un acto de obediencia total. El 7º día, al sonar las trompetas, los muros cayeron solos. No por vibración acústica, sino por el choque de realidades espirituales, lo invisible dominando lo visible. El arca no era decorativa. Era la manifestación activa del Dios que pelea sin espada. 3. Robo del arca, lo sagrado en manos impuras. En 1 de Samuel 4 y 5, el pueblo de Israel, confiando erradamente en el poder ritual del arca, la lleva a una batalla sin consultar a Dios. Los filisteos la capturan. Pero lo que parecía una victoria, se convirtió en una maldición. Llevaron el arca al templo de Dagón, su dios. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba en el suelo, postrada ante el arca. La levantaron. Al día siguiente, estaba rota. Sus manos y cabeza cortadas, caídas frente al arca. Después, comenzaron las plagas.
tumores en la piel, ratas, muerte en masa, caos en cada ciudad a donde trasladaban el arca. Los filisteos se aterrorizaron y entendieron algo profundo. No se puede capturar al Dios de Israel. La santidad no puede ser manipulada ni sometida. La muerte de Uzá, tocar lo sagrado cuesta caro. Cuando David quiso trasladar el arca a Jerusalén, lo hizo sobre un carro nuevo. Pero eso no era lo que Dios había ordenado. El arca debía ser cargada sobre los hombros de sacerdotes, no transportada como carga común. En el trayecto, los bueyes tropezaron. Y Uzá, con buena intención, extendió la mano para evitar que cayera. Murió al instante. ¿Por qué? Porque incluso la buena intención no sustituye la obediencia precisa. Lo sagrado no puede ser tratado con familiaridad. La santidad es fuego que consume lo impuro. David quedó paralizado. Dejó el arca en casa de Obed-edom. Y ahí, durante 3 meses, la casa fue bendecida como nunca antes. David comprendió, el arca no era un objeto mágico. Era la presencia viva del Dios Altísimo. El arca como testigo y juicio. En toda su historia, el arca se comportó como algo vivo. No podía ser invocada como una herramienta. No respondía a manipulación humana. Su presencia dependía de la obediencia y santidad del pueblo. El arca era un testigo de pacto. Cuando estaba en el Santo de los Santos, nadie podía verla excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Si el sacerdote entraba con pecado, moría en el acto. También era un juicio ambulante. Donde iba, bendecía o destruía. A Israel lo hacía avanzar. A sus enemigos, los descomponía. El arca en la memoria bíblica. Con el tiempo, el arca se convirtió en símbolo de la gloria pasada. Cuando el templo fue destruido por Babilonia, el arca desapareció. No hay registro bíblico de que volviera a ser vista. Jeremías 3:16. Incluso profetiza que en los días futuros no se hablará más del arca, ni se hará otra. Porque la misma presencia de Dios habitará entre su pueblo, no dentro de un cofre. Pero mientras estuvo activa, fue el artefacto más misterioso, más poderoso y más temido que haya existido. El arca era juicio. Era milagro. Era santidad tangible. Una señal de que Dios no solo hablaba desde el cielo, sino que caminaba entre los hombres. Y todo aquel que la trataba con ligereza, pagaba el precio de enfrentarse cara a cara con lo eterno. El día que el arca desapareció. La caída de Jerusalén y el silencio. En el año 587 a.C., Jerusalén fue invadida por Babilonia. El templo fue destruido. El arca desapareció. Nunca más fue mencionada como presente en el segundo templo construido después del exilio. No hay un registro claro de cómo, cuándo o dónde fue llevada. Y eso es lo que alimenta el misterio. ¿Cómo puede desaparecer el objeto más poderoso del Antiguo Testamento sin dejar rastro? En la Biblia, el arca es fuente de milagros, muerte, fuego divino y guerras ganadas sin armas. Pero de pronto, silencio. Nabucodonosor invade Jerusalén, quema el templo, destruye todo. Y no hay una sola línea que diga qué pasó con el arca. Esto no es un olvido. Es un agujero en la narrativa bíblica. Un silencio tan fuerte, que grita. ¿Qué sabía Jeremías? El profeta Jeremías estuvo ahí cuando todo cayó. Y aquí empieza lo inquietante. Un texto apócrifo, Segunda de Macabeos 2, 4 y 8, afirma que Jeremías ocultó el arca en una cueva del monte Nebo, el mismo donde murió Moisés. Según este relato, selló la entrada y declaró que no sería revelada hasta el tiempo del fin. ¿Y si la arca está esperando una fecha profética para reaparecer? ¿Y si fue así? ¿Quién más lo supo? ¿Quién lo guardó en secreto? ¿Y si el arca fue evacuada antes del asalto? Otras teorías sugieren que los sacerdotes, previendo el ataque babilónico, evacuaron el arca mucho antes del saqueo. Hay escritos rabínicos antiguos que hablan de escondites subterráneos bajo el templo.
Y en los escritos del Talmud se menciona que el rey Josías, décadas antes de la invasión, ordenó ocultarla, junto con otros artefactos sagrados, en un compartimiento secreto en el monte del templo. Esto explicaría por qué cuando Esdras y Nehemías reconstruyen el templo, el arca ya no aparece. Simplemente, no volvió. ¿Por qué nadie la menciona en el segundo templo? Aquí está el dato más escalofriante. El segundo templo no contenía el arca. El lugar santísimo, que antes era el espacio más peligroso del planeta, estaba vacío. Sí. Vacío. Aún en los días de Jesús, el velo del templo cubría un espacio, sin trono. Sin arca. Sin la Sejiná. Y nadie lo cuestionaba abiertamente. ¿Lo ignoraban por miedo? ¿O sabían algo que no se podía decir? La profecía olvidada, que lo cambia todo. Jeremías 3:16 dice: En aquellos días, no se dirá más, el arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Está diciendo que el arca no volverá jamás? ¿O está advirtiendo que cuando venga el reino de Dios, ya no será necesaria, porque su presencia estará en todos? Y aquí entra otro giro que podría volverte la cabeza. ¿Y si el arca sí volverá, pero solo cuando llegue el momento del juicio? Algunos creen que reaparecerá cuando se construya el tercer templo en Jerusalén. Otros, que está enterrada en Etiopía, protegida por una casta de sacerdotes que jamás la muestran. Y los más radicales, dicen que está en otra dimensión. Un plano espiritual sellado por Dios, esperando abrirse. ¿Por qué nadie ha podido encontrarla? Se han hecho excavaciones secretas bajo el monte del templo. Hay expediciones prohibidas en el monte Nebo. Gobiernos han bloqueado búsquedas en Etiopía y Jerusalén. ¿Tanto esfuerzo para esconder un cofre vacío? O quizás no está vacía. Y por eso temen lo que pueda pasar si alguien la despierta. La desaparición del arca no fue un accidente. Fue una transición. Un acto de protección. O un acto de preparación. Porque si el arca regresa, no será como un artefacto arqueológico. Será como un juicio que nadie podrá detener. Las teorías. Etiopía, el Vaticano, excavaciones secretas y templarios. Una de las teorías más famosas afirma que el arca está en Etiopía, en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un solo monje que jamás puede salir ni ser reemplazado. Otros creen que los templarios, durante las cruzadas, la descubrieron bajo el templo de Salomón y la trasladaron a Europa. Algunos dicen que está oculta en el Vaticano. Otros, que fue enterrada en el monte Nebo o llevada a una dimensión paralela. 1. La pista etíope, ¿el arca vive en África? Según la Iglesia Ortodoxa etíope, el arca fue llevada a Etiopía hace más de 2500 años. La historia cuenta que Meneliki, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, visitó Jerusalén y al regresar, se llevó el arca consigo. Desde entonces, el arca habría permanecido en Axum, en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un solo guardián. Este monje vive encerrado en la capilla toda su vida. No puede salir. No puede hablar. No puede ser sustituido. Muchos periodistas han intentado ingresar. Ninguno lo ha logrado. Nadie ha visto el arca. Solo se dice que emite luz, calor y a veces, sonidos. Incluso la construcción de la iglesia está protegida por militares y es considerada por el gobierno etíope como objeto de seguridad nacional. ¿Una reliquia falsa? ¿O un secreto tan poderoso que debe mantenerse sellado? 2. Los templarios, excavaciones bajo el templo de Salomón. Durante las cruzadas, los caballeros templarios obtuvieron permiso para excavar directamente bajo el monte del templo en Jerusalén. Estuvieron allí 9 años sin interrupción. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Muchos creen que el verdadero objetivo de su orden no era militar, sino espiritual, recuperar reliquias antiguas. Y entre ellas, el Arca de la Alianza. Según algunas crónicas ocultas, la hallaron, junto con otros objetos sagrados. Después, la trasladaron en secreto a Europa, probablemente a Francia o Escocia, escondiéndola en criptas templarias subterráneas.
Esta teoría ha sido usada en novelas como El Código Da Vinci y documentales sobre los secretos templarios, pero hay registros históricos que mencionan descubrimientos no divulgados en esas excavaciones. ¿Y si la brutal persecución contra los templarios no fue solo por dinero, sino por lo que sabían? 3. ¿El Vaticano, custodio del arca en las sombras? El Vaticano tiene uno de los archivos más secretos y blindados del mundo. Más de 50 kilómetros de estanterías con documentos que no han visto la luz pública por siglos. Algunos creen que ahí están los mapas, las coordenadas e incluso los planos del paradero del arca. Ex sacerdotes, investigadores y antiguos miembros del clero han hecho insinuaciones inquietantes. El Vaticano tiene tecnología antigua que aún no entendemos. Hay artefactos encerrados, por seguridad espiritual. Algunos textos describen el poder destructivo de algo que no debe ser tocado jamás. ¿Y si el arca fuera una fuente de energía divina, peligrosa, impenetrable, viva, no sería lógico esconderla lejos del ojo público? 4. Monte Nebo, el escondite perdido en Jordania. El Monte Nebo fue el último lugar donde Moisés vio la tierra prometida, y también, según Segunda de Macabeos, el lugar donde Jeremías habría escondido el arca. La historia dice que Dios le reveló a Jeremías que el templo sería destruido, así que tomó el arca y la ocultó en una cueva del monte. Selló la entrada. Y dijo que no debía ser encontrada hasta el fin de los tiempos. Hoy en día, el Monte Nebo es zona turística, pero hay sectores inaccesibles, vigilados y nunca excavados por completo. ¿Está ahí, esperando el cumplimiento de una profecía? 5. Dimensión paralela, la teoría más radical. Algunos teólogos y físicos cristianos han comenzado a explorar una posibilidad impensable. ¿Y si el arca no fue escondida, sino trasladada a otra dimensión? El arca, según la Biblia, no era un simple objeto. Era un portal, un punto de contacto directo entre Dios y el mundo físico. La Sejiná, o presencia divina, no era simbólica. Era tangible. Fuego, luz, voces. Todo emanaba de ese punto. La física cuántica moderna sugiere que podrían existir realidades alternas, planos solapados con el nuestro. ¿Y si el arca fue literalmente absorbida por el cielo, sellada entre dimensiones, protegida hasta un momento profético específico? 6. Entonces, ¿dónde está realmente? Etiopía, Francia, Roma, Jordania. Otro plano. Cada teoría tiene documentos, relatos, señales y vacíos. Ninguna ha sido probada. Ninguna ha sido refutada totalmente. Y todas coinciden en algo: el arca no está perdida. Está oculta. A propósito. Porque si el arca vuelve, no lo hará como un trozo de historia. Lo hará como una señal. Un reinicio. O una advertencia. Conexiones con el tercer templo y el fin de los tiempos. En la escatología judía y cristiana, se espera la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Y muchos creen que el arca aparecerá como parte de ese evento. El regreso del arca marcaría el inicio de una nueva era espiritual. O el principio del fin. El tercer templo. Mucho más que ladrillos. El tercer templo no es solo un proyecto religioso. Para millones de judíos ortodoxos, es la restauración del alma nacional de Israel. Pero para millones de cristianos evangélicos en todo el mundo, su reconstrucción será la señal definitiva de que el reloj profético ha comenzado a correr. La Biblia habla de este templo en pasajes como Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 de Tesalonicenses 2:4, donde se menciona que el hombre de pecado, una figura parecida al anticristo, se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Y cuál sería el centro de ese templo? El lugar santísimo. ¿Y qué falta ahí? El arca. Sin el arca, ese espacio está incompleto, sin poder, sin esencia. El regreso del arca sería el corazón espiritual del tercer templo. Y con él, se desataría lo inevitable. El instituto del templo, preparativos que ya existen. Muchos piensan que todo esto es teoría. Pero no lo es. El instituto del templo en Jerusalén ya ha replicado con precisión los objetos del culto levítico.
Incluso ha entrenado a una nueva generación de sacerdotes, descendientes verificados de la tribu de Leví. Ya están listos. Las trompetas de plata, ordenadas por Dios a Moisés, se usaban para convocar al pueblo, iniciar guerras y activar la intervención divina. Eran instrumentos sagrados, no musicales. Su sonido tenía poder espiritual. Están conectadas con las trompetas del Apocalipsis. El pectoral con 12 piedras, llevado por el sumo sacerdote. Cada piedra representaba una tribu de Israel. Incluía el misterioso Urim y Tumim para conocer la voluntad de Dios. Era más que joyería, un canal divino para recibir respuestas espirituales. El altar del sacrificio, ubicado frente al tabernáculo. Ahí se ofrecían animales para perdón de pecados. El fuego original fue enviado por Dios. No era solo un ritual, era un punto de intercambio espiritual entre el hombre y Dios. Las cenizas de la vaca roja se usaban para purificar a quienes tocaban cadáveres y para preparar al pueblo para la presencia de Dios. Es esencial para consagrar el tercer templo. Según la tradición, la 10ª vaca roja marcará los tiempos finales. Todo, absolutamente todo, está preparado para comenzar. Solo falta una cosa, el Arca de la Alianza. Pero hay quienes afirman que ya fue hallada, que se encuentra debajo del monte del templo, en cámaras ocultas, o que será revelada en el momento exacto, cuando el mundo esté al borde de algo grande. La pieza que falta, y lo que podría desatar. El arca no es solo un símbolo sagrado. En la Biblia, actuaba como un catalizador del poder divino. Abría ríos, derribaba murallas, juzgaba con muerte inmediata, comunicaba directamente con Dios. Entonces imagina su aparición en el mundo moderno. En una Jerusalén hipertecnológica. En una época de guerras religiosas, inteligencia artificial y control masivo. ¿Qué pasaría si un líder mundial se levantara afirmando tener el derecho exclusivo de usar el arca? ¿Y si lo hiciera en nombre de la paz? El mundo lo adoraría. Pero los textos proféticos advierten. Y hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, Apocalipsis 13:13. La aparición del arca sería una señal poderosa, o una trampa gloriosa. La humanidad entera tendría que decidir si adorar al portador o al creador. Textos proféticos y piezas perdidas. Aunque el arca desapareció físicamente en la historia registrada, la Biblia no deja de mencionarla en contextos proféticos. En Apocalipsis 11:19 se abre el templo celestial y aparece el arca. Pero ¿cómo puede estar allá si desapareció en la tierra? Algunos rabinos afirman que el arca fue trasladada a una dimensión espiritual. Otros dicen que sigue bajo el monte del templo, en una sala secreta construida por Salomón. Incluso los rollos del Mar Muerto insinúan mapas de ubicación de artefactos sagrados escondidos antes de la invasión babilónica. Y todo esto converge en una sola posibilidad. El arca nunca estuvo perdida. Solo fue ocultada, para ser revelada en el tiempo del fin. La cuenta regresiva, movimientos que ya están en marcha. En los últimos años, el movimiento por el tercer templo ha ganado fuerza. Figuras políticas, rabinos influyentes y hasta arqueólogos están trabajando discretamente para recuperar el control del monte del templo. ¿Has oído hablar de las Redeifer o vacas rojas puras? Un requisito esencial para la purificación del templo. Y ya se criaron. Ya están listas. En Israel, todo avanza en silencio. Pero si el gobierno israelí declarara mañana que inicia la reconstrucción del templo, el mundo entero se estremecería. Religiones colapsarían. Líderes se dividirían. Y la humanidad tendría que elegir. Bendición o advertencia. El arca fue una bendición para quienes la honraban, pero una maldición para quienes la tocaron sin reverencia. Usa murió solo por tratar de estabilizarla con sus manos. Los filisteos sufrieron plagas cuando la robaron. ¿Qué ocurriría si el mundo moderno, incrédulo y arrogante, la toca sin temor? ¿Qué pasará si una humanidad que juega con el ADN, crea híbridos, y sueña con ser dioses, se encuentra con la verdadera presencia de Dios?
Quizás no sea solo un regreso glorioso. Quizás sea la última advertencia. Una que no puede ignorarse. Una que marcará el fin de la historia y el comienzo de lo eterno. Evidencias enterradas, testigos silenciados y las líneas que nadie cruza. Varios arqueólogos han afirmado haber encontrado pistas sobre el paradero del arca. Algunos murieron en circunstancias extrañas. Otros desaparecieron. Hay zonas en Jerusalén donde está prohibido excavar. No por falta de interés, sino porque el conflicto religioso y político podría estallar. Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, aseguró haber encontrado el arca bajo el Calvario, donde fue crucificado Jesús. Incluso dijo que la sangre había caído sobre el propiciatorio. Fue ridiculizado por muchos. Pero otros investigadores dijeron haber visto fotografías y testigos del hallazgo. ¿Por qué nunca se excavó oficialmente? Porque si el arca realmente está ahí, su revelación podría desencadenar un conflicto global entre judíos, musulmanes y cristianos. La política protege el misterio. O lo esconde. Versión triple extendida con enfoque en retención. Durante más de un siglo, múltiples exploradores, arqueólogos y buscadores de reliquias sagradas han afirmado tener información privilegiada, mapas antiguos, coordenadas ocultas o testimonios transmitidos por generaciones sobre el paradero del Arca de la Alianza. Sin embargo, muchos de estos individuos han muerto repentinamente, se han retirado misteriosamente de la vida pública o han sido desacreditados por medios oficiales sin explicación convincente. Uno de los casos más conocidos es el de Ron Wyatt, quien declaró haber hallado el arca en una caverna bajo el monte Gólgota, Calvario, justo debajo del lugar donde, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesús. Aseguró que, mediante grietas en la roca causadas por un terremoto, la sangre de Cristo habría goteado directamente sobre el propiciatorio del arca. Este simbolismo teológico, el sacrificio del Cordero de Dios sellando la ley del antiguo pacto, causó furor entre creyentes y burla entre escépticos. Sin embargo, más allá de su testimonio, surgieron rumores de que él había mostrado fotografías a otros investigadores. Incluso algunos testigos afirmaron haber ingresado brevemente en el sitio. Pero tras sus declaraciones, el acceso al área fue restringido y Wyatt fue atacado públicamente por sectores académicos. Años después, falleció sin poder presentar evidencias concluyentes. Pero él no fue el único. En 1911, el aristócrata británico Montague Parker lideró una expedición secreta financiada por nobles europeos para excavar bajo el monte del templo. Usando pistas de textos cabalísticos, Parker y su equipo excavaron túneles por semanas, hasta que su presencia fue descubierta y estallaron violentos disturbios en Jerusalén. Parker escapó de noche. Nadie sabe qué encontró, ni qué se llevó. Y esto nos lleva a un patrón más profundo. Hay zonas en Jerusalén donde las excavaciones están legalmente prohibidas. Lugares donde se cree que podrían hallarse restos del templo, túneles antiguos, cámaras selladas o incluso el arca. Pero no es falta de interés lo que impide excavar. Es miedo. Miedo al conflicto. Miedo al caos. Porque el monte del templo, lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos, es uno de los puntos más sensibles del planeta. Si se descubre el arca allí, y se prueba su autenticidad, el impacto sería sísmico. Religiosamente, políticamente, históricamente. Los judíos ortodoxos clamarían por reconstruir el templo. Los musulmanes lo verían como una provocación absoluta, pues allí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Y los cristianos interpretarían el evento como una señal profética. Este escenario es tan volátil que autoridades religiosas y políticas prefieren guardar silencio, negar o simplemente mirar hacia otro lado. Pero los rumores no se detienen. Se habla de cámaras subterráneas selladas, de sensores bloqueados, de artefactos extraídos en secreto y enviados al extranjero. ¿Es todo un mito moderno? ¿O la verdad está tan cerca que asusta? La única certeza es esta. La línea que separa lo legendario de lo prohibido es cada vez más delgada. Y el día que alguien la cruce, nada volverá a ser igual. ¿Está el arca a punto de reaparecer?
Cada año, aumentan los rumores. Informes no confirmados. Excavaciones secretas. Sueños proféticos. Hay quienes afirman que ya fue encontrada, que está siendo resguardada hasta el momento justo. El mundo está al borde del colapso espiritual, tecnológico y moral. Y tal vez, justo antes del amanecer final, el arca volverá a ser vista. En la actualidad, el misterio que rodea al Arca de la Alianza parece cobrar una nueva vida con cada mes que pasa. No se trata solo de rumores aislados o simples habladurías, una red creciente y compleja de testimonios provenientes de diferentes rincones del planeta apunta hacia movimientos sigilosos relacionados con el Arca. Desde excavaciones no oficiales y clandestinas en Jerusalén hasta operaciones encubiertas en regiones consideradas sagradas por múltiples religiones. La sensación generalizada es que algo extraordinario está a punto de revelarse al mundo. Los informes no confirmados no solo se limitan a palabras, incluyen documentos filtrados que circulan en redes secretas, fotografías supuestamente obtenidas en sitios arqueológicos prohibidos, y relatos de exploradores y testigos que aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables directamente vinculados a la presencia del arca. En muchos de estos casos, las narrativas vienen acompañadas de advertencias veladas y enigmáticas sobre el poder inmenso, casi terrorífico, que el arca aún conserva, capaz de alterar el destino de naciones enteras. Por si fuera poco, en círculos religiosos y espirituales de diversas tradiciones, los sueños proféticos que mencionan la inminente aparición del arca se han multiplicado en frecuencia e intensidad. Personas comunes, sin conexión aparente entre sí, relatan visiones donde aparece una luz celestial deslumbrante, voces misteriosas que hablan de juicios venideros y señales en el cielo, cometas, estrellas fugaces. Nubes con formas extrañas, que presagian que el mundo está a punto de experimentar un cambio irreversible y radical. Esta creciente ola de experiencias no puede ser ignorada por aquellos que buscan comprender qué es lo que realmente está sucediendo en esta era turbulenta. El contexto global actual parece crear el escenario perfecto para esta revelación, un colapso espiritual evidente que se traduce en pérdida de valores y fe, una aceleración tecnológica que pone en jaque la ética humana, y crisis morales profundas que generan miedo e incertidumbre. En medio de este caos, el arca, considerada la manifestación tangible y física de la alianza entre Dios y la humanidad, parece estar llamada a regresar justo cuando más se la necesita. O quizás justo antes del caos definitivo y final. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 11, versículo 19, describe un momento crucial: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Para muchos, esta imagen es una referencia simbólica, una metáfora poderosa sobre la apertura del reino divino y la restauración espiritual en la tierra. Sin embargo, para otros, más literalistas o visionarios, esto indica que el arca existe en una dimensión o plano alterno, inaccesible para los sentidos humanos comunes y las tecnologías actuales, hasta que llegue el momento predestinado de su revelación. Por otro lado, la ciencia contemporánea avanza a pasos agigantados en direcciones que hace apenas unas décadas se habrían considerado propias de novelas o películas de ciencia ficción. Experimentos con viajes dimensionales, avances en inteligencia artificial que rozan la creación de conciencia y tecnologías que manipulan la materia, la energía y el tiempo a niveles inimaginables abren puertas hacia realidades paralelas o nuevas formas de existencia. En este contexto, algunos teóricos, científicos y expertos comienzan a postular que el arca podría ser mucho más que un simple relicario sagrado, podría tratarse de una puerta de acceso a otras dimensiones, un catalizador de energías desconocidas, o incluso un artefacto con orígenes extraterrestres o de una civilización ancestral perdida. Si estas ideas son ciertas, entonces el regreso del arca no sería un evento meramente religioso o cultural, sino un acontecimiento que afectará la historia de la humanidad en su conjunto. Un punto de inflexión global que cambiará para siempre la percepción que tenemos del mundo, de nuestro origen y del papel del ser humano en el vasto cosmos. Y lo más increíble es que todo indica que este momento podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás tú, que estás leyendo esto ahora, seas testigo presencial de la reapertura y revelación de ese misterio milenario que ha despertado curiosidad, temor y esperanza a lo largo de milenios.
Hemos desentrañado fragmentos de un misterio milenario, los secretos prohibidos del libro de Enoc, donde se revela la caída de los vigilantes y la creación de los Nefilim. Seres gigantes y corruptos que desafiaron el orden divino. Una historia que no solo estremeció a la humanidad antigua, sino que podría estar mucho más viva en nuestro presente de lo que jamás imaginamos. Y luego está el Arca de la Alianza, no un simple relicario, sino un objeto cargado de un poder sobrenatural capaz de cambiar el curso de la historia. Un portal entre lo humano y lo divino, desaparecido en las sombras del tiempo, pero quizás esperando su momento para reaparecer y desencadenar fuerzas que superan toda comprensión. ¿Coincidencia? ¿Destinos cruzados? ¿O señales que convergen para advertirnos que algo grande está por suceder? Estas tres piezas, entrelazadas en un tapiz de enigmas y realidades ocultas, nos invitan a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo aceptado y a prepararnos para lo desconocido. Porque cuando las antiguas sombras de los Nefilim, las revelaciones prohibidas de Enoc y el poder del arca vuelvan a encontrarse, el mundo tal como lo conocemos podría cambiar para siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie se atreve a contar? No te quedes fuera. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje hacia lo oculto. Porque el misterio apenas comienza y juntos iremos más profundo.